Gema Gómez, creadora, fundadora del proyecto, del concepto Slow Fashion Next. Bienvenida a este observatorio y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pues nada, un placer. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Muy bien. Antes de entrar en materia, me gustaría, contrastar contigo una idea, ¿no?, que puedo tener yo preconcebida. Ahora mismo representas un poco la imagen de la lucha. Te has convertido prácticamente en un personaje icónico, sobre todo en España, de la lucha contra esa moda rápida, contra lo que llamamos todos el fast fashion. ¿Tú te ves así? ¿Te reconoces así? Ay, vaya pregunta. A ver, Y te no hemos cuento. entrado en materia todavía. Esto era No para hemos entrado en calentar. materia. A ver, yo no es que sea en contra, ¿vale? De ese modelo. Es a favor de nuestra vida en este planeta. Y nuestra vida en este planeta y la vida de las personas que vienen detrás, de nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestras nietas, ¿no?, está realmente comprometida si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Entonces es en contra de hacer las cosas mal y a favor de hacer las cosas bien, de tal manera que, pues eso, que estemos asegurando que nuestros seres queridos van a poder seguir disfrutando de este mundo tan maravilloso que tenemos. Vale. O sea que de alguna forma no te consideras ni el azote ni el anticristo del sector de la moda. Para nada, ¿qué va? Si yo al contrario, estoy deseando que me llamen, que vengan, que hablemos, que discutamos, pero vamos a dialogar de verdad. Lo que no podemos dialogar es si establecemos, pues eso, como una, no sé, una jerarquía de poder, de como que el dinero manda todo, porque no es verdad. Porque el dinero te llega a un cáncer y lo siento, pero no manda todo, ¿no? Entonces tenemos que ser más realistas también, ¿no? Tenemos que ser más humanos. Y con todo esto que va tan rápido, tan acelerado, pues a veces parece, yo creo que perdemos un poco el norte de lo que realmente importa, ¿no? Entonces es un poco desde ahí también. O sea que no es cierto ese bulo que corre por ahí, por la red, ya sabes, de que cuando entras en según qué marcas o en según qué tiendas suenan las alarmas. Eso no es cierto, ¿no? Pues igual en algunas sí, ¿no? No Bueno, tengo ni idea. Pero que conste que yo me llevo muy bien con algunas grandes marcas porque hago formación con ellos, respetan totalmente mi visión y de hecho la apoyan. Y yo creo que lo que pasa es que es verdad que también para los que lo quieren hacer bien es todo un desafío, ¿no? El poderlo hacer bien, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. aclarado. Ahora sí que entramos en materia y comenzamos de la forma que comenzamos siempre con todos los protagonistas, ¿no? Eh, Preséntate, tus 2 minutos, cuéntanos quién eres y sobre todo qué es Slow Fashion Nest. Pues mira, bueno, mi nombre es Gema y yo era diseñadora. Trabajé 6 años en París, en institutos de tendencias, y bueno, disfruté muchísimo, me encantaba mi trabajo. Y luego, de vuelta, me volví a Madrid y aquí estuve trabajando en 2 grandes cadenas. Entonces, cuando trabajaba en los institutos, todo era muy conceptual, ¿no? Y bueno, lo que digo, lo disfruté muchísimo. Y ya aquí en Madrid empecé a meterme, ¿no?, en el fango, ¿no? En ir a visitar a los productores al otro lado del mundo, esos viajes y tal. Y en los viajes, pues yo soy, pues eso, muy curiosa. Entonces y había cosas como que no me cuadraban, ¿no? De pronto, pues íbamos a una fábrica y al lado había un río, yo veía espuma y yo decía, ¿y esta espuma de dónde viene? Pues viene de la fábrica donde hemos estado. ¿Y qué es esto? ¿No? Entonces, no sé, yo siempre he tenido como una conexión muy, muy natural en mí, ¿no? De ver cómo las conexiones entre las cosas, ¿no? Especialmente cuando tiene que ver con la naturaleza. Y yo decía, esto no puede ser bueno. Y yo, si me estoy comiendo un pez aquí un día, bueno, pues al fin y al cabo es un día. Pero ¿y la gente que está viviendo aquí? Yo tenía un poco esas reflexiones. O, por ejemplo, otra vez me acuerdo que un compañero, ¿no?, pues dijo, porque íbamos en grupo, ¿no? Visitamos aquellos grandes hoteles y tal, ¿no? Y un compañero decía, oye, no vayas a esta fábrica si puedes evitarlo, que he visto niños trabajando. Y mi hijo en aquel entonces era pequeño y decía, ¿cómo que trabajando? Los niños lo que tienen que estar es el colegio, ¿no? Entonces era como una cosa que yo cada vez que venía allí, o sea, esto fueron años pues de ir como esas reflexiones haciéndolas, ¿no? Y me di cuenta de que las cosas se tenían que hacer de otra manera. Entonces decidí cerrar esa etapa,
primero quería hacer una marca y como veía que no había información, yo también me encantan los temas de educación, dije, bueno, pues igual lo que tengo que hacer es empezar a dar formación de todo esto que nadie lo está, porque estamos hablando, pues mira, hace unos 15 años que empecé como el proyecto, lo lancé en el 2011, no, ya más, claro, pues unos 17, sí, ya 17, ¿cómo pasa el tiempo? Y bueno, pues eso, ¿no? Entonces lo que empecé pues a ordenar toda la información que era, todo estaba en inglés y estaba para saber si era algo verdad, pues era un trabajo enorme, pero bueno, dije, todo esto hay que ordenarlo, empaquetarlo y darlo en forma de formación. Y bueno, pues así empecé haciendo también una jornada que ahora repito, este año es nuestra 10ª jornada, ha habido alguna que no hemos hecho por temas de COVID y demás, pero nuestra 10ª jornada empezamos pues eso en el 2012, para que todo el mundo que quisiera pues estar en comunidad, aprender de estas cosas, que pudiera venir, acercarse, que pudiéramos dialogar. Y eso ha sido todo estos 11 años, formación, consultoría, jornadas, viajes, muchos viajes también. Claro. Y de ahí sale la metodología Cycle D. ¿Me puedes Efectivamente. contar? Pues mira, esta metodología sobre todo la creé porque yo me daba cuenta de que había muchas metodologías, aprender con un método es más fácil, porque le vas indicando como al alumno, ¿no? Dónde está. Y hacia dónde queremos que vaya, ¿no? Y a mí, por ejemplo, pues metodologías como Design Thinking, ¿no? Que es muy interesante, que todo el mundo utiliza, de ponerse en la cabeza del usuario, etcétera. Hay una cosa que le estaba faltando, pero de manera abismal, que era todo el tema de la sostenibilidad, ¿no? O sea, como que esos criterios no estaban en las metodologías que yo veía alrededor, ¿no? Entonces, el primer paso de nuestra metodología es despierta. Es como empieza a mirar, empieza a hacerte preguntas, que fue lo que yo hice en aquel momento, ¿no? Y cuando tú ya tienes este contexto, empiezas a tener en cuenta conceptos como los límites planetarios, por ejemplo, ¿no? Empiezas a entender que ese acto que tú haces comprando cualquier cosa tiene una relevancia y una consecuencia de lo chiquitito a lo más grande, ¿no? Entonces, para mí ese paso era súper importante, ¿no? Y bueno, pues ese paso era el que faltaba. Luego descubre que son pues toda la información que ya tenemos, a enseñarles también un poco diferencias entre conceptos, que no es lo mismo la moda sostenible que circular, que regenerativa, que ética, que responsable, ¿no? Que hay muchísimas maneras de llamar las cosas y que cada una se refiere a una parte, ¿no? Y las herramientas que tenemos, el ecodiseño, las diferentes materias, tal, ¿no? Esa es en la parte de descubre, ¿no? Y luego desarrolla cómo implementas lo que has aprendido. Pues yo soy una persona hiper mega pragmática, aunque parezca que era como muy utópica, yo soy súper pragmática. Las cosas, si no se aplican, no sirven, ¿no? Y era un poco esa mi idea. Entonces, pues así nació la metodología. No sé si llamarles clientes o llamarles usuarios. ¿Cuál es el perfil de esta comunidad que llega a vosotros para formar parte, para aprender? Pues mira, ahí tenemos muchos perfiles diferentes. Te diría, principalmente, bueno, hay mucho estudiante, ahora menos, porque sí que es verdad que ya las escuelas empiezan a impartir sus propios programas. Yo estoy un poco enfadada a veces con las escuelas porque veo que no imparten cosas que son muy necesarias para entender, ¿no? Para hacer este shift más rápido, pero bueno, eso es otro tema. Te refieres a escuelas de negocio, supongo, ¿no? Escuelas de negocios y escuelas de diseño. También. Y entonces yo me doy cuenta de que a veces, no sé, como que no se lo toman tan en serio. Y eso me da mucha rabia porque con todo lo que podríamos avanzar, ¿no? Pues me doy cuenta de que el cambio no se genera tan rápido cuando tú no tienes conocimientos, estos conocimientos que decíamos de despierta, ¿no? ¿Sabes? De contexto. Y bueno, pues sobre todo hay muchísimos emprendedores y también empresas. Principalmente son nuestros... Luego también de pronto nos ha llegado pues consumidores, nos han llegado usuarios, o sea, nos han llegado como estilistas, periodistas, ¿no? Periodistas que se toman en serio su trabajo y que de pronto dicen, oye, es que yo no sé nada de todo esto, porque yo veo algunas veces en prensa cosas escritas que digo,
vamos a ver, camiseta 100% poliéster producida en China, sin más, sostenible. Digo, perdóname, ¿dónde está la sostenibilidad de la camiseta? ¿Sabes? O sea, de la camisa. Y bueno, pues eso, ¿no? Hay mucha, pues eso, gente en general que quiere informarse. Pero sí que es verdad que hay un perfil bastante presente de temas de emprendimiento y empresarios y empresarias. Sobre todo más empresarias que empresarios. ¿Llegan perfiles que con el objetivo, con la idea a futuro de transformar parte de las marcas o de las compañías de la industria? Sí, sí que nos han llegado también perfiles más consultores, es verdad, también, sí, también. Ahora mismo tú tienes como un observatorio clarísimo, Gemma, de cómo está, sobre todo en España. Ya no hablemos a nivel mundial porque se complica la cosa, pero en España, ¿cuál dirías tú que es el peso, la distribución del sector en cuanto a lo que son este nuevo, digamos, esta nueva generación de empresas que ya nacen con una visión de producto absolutamente sostenible, con una fabricación absolutamente justa, trazabilidad, etcétera? Y esa otra parte de la industria, bueno, a la que todos ya conocemos como ese fast fashion. ¿Cómo crees que se distribuye? ¿Cuál es el peso? Pues es que es muy complicado porque no es tan blanco y negro. Hay muchos matices y muchos grises. A ver, sigue habiendo una industria brutal de temas de fast fashion, ¿vale? Y lo que pasa, a ver, que quiero contar muchas cosas y se me acelera la cabeza. A ver, el modelo fast fashion, de hecho lo veíamos, ¿no? Que están presentando las grandes compañías sus resultados y son espectaculares de lo buenos que son para estas grandes compañías. El tema es que también al mismo tiempo desde Europa está viniendo una legislación muy potente, ¿vale? Vamos a ver lo que llega de verdad, ¿no? Porque incluso Ursula von der Leyen, ¿no? Pues había dicho que el fast fashion ya no está de moda, ¿no? Con estas palabras. Y están viniendo, bueno, pues la estrategia de tejidos sostenibles y circulares, que aboga por la calidad, ¿no? Entonces, bueno, la calidad, durabilidad, o sea, otra serie de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo ahora mismo te diría que estamos en un momento de incertidumbre, que hay como un grupo de marcas con un corazón ¿vale? Muy 100% de todos estos temas, que les cuesta mucho sobrevivir, porque cuando tú haces las cosas bien, obviamente tu precio en el mercado es mucho mayor, ¿vale? Porque además, si quieres demostrarlo, necesitas un sello. Y ese sello también te cuesta dinero. Entonces, claro, estamos poniendo, además que es súper irónico, porque estamos poniendo el peso económico en el que lo quiere hacer bien en vez de poner el peso económico en el que lo hace mal. Imagínate cómo cambiaría todo si el que lo hace mal, ¿no? El que contamina paga, que además es un principio jurídico. Todo esto va a ir cambiando, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya tenemos la ley de suelos para una economía circular que se aprobó en julio del año pasado. Y, por ejemplo, una de las cosas es que ya no pueden quemar excedentes de producciones. Pues eso está cambiando ya el panorama, ¿no? Bueno, yo lo que sí que creo es que a nivel legislativo van a cambiar mucho las cosas. También es verdad que esa legislación no se puede quedar solamente en las empresas de aquí porque no sería justo. Luego te llega una venta online, ¿no? Un Shein, un Temu y no, o sea, es que no, tampoco es justo, ¿no? Para las empresas. Entonces, bueno, yo creo que es un momento como curioso. Luego también están las que, o sea, las grandes hacen greenwashing, eso lo sabemos, ¿no? Es como jugar al parchís, como una y cuento 20, ¿no? Pues eso es lo que hacen las grandes en general, unos más que otros, también es verdad. Y luego hay un conjunto de marcas nuevas que están saliendo que te dicen que son muy sostenibles, pero realmente no lo son, ¿sabes? Y que se están vinculando a temas de sostenibilidad por un concepto concreto, cuando luego, si tú miras con un análisis de ciclo de vida su producto, pues igual está afectando a la salud de las personas, o igual está utilizando poliéster virgen, o yo qué sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, y hay también un conjunto de marcas que se están posicionando como sostenibles con unos criterios que no nos convendría aceptar como sostenibles porque no lo son, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, es un momento muy complejo porque además desde la pandemia todo esto ha petado, ¿no? Se ha puesto ahí como en marcha y se ha ganado una velocidad espectacular, ¿no? Por lo menos el concepto, de tal manera que incluso ya estamos perdiendo lo que significa el concepto, ¿no? Yo creo que frente a todo eso, lo que realmente nos va a salvar, si podemos decirlo de alguna manera, es
exigir cada vez más trazabilidad y transparencia. Nosotras, de hecho, estamos haciendo un proyecto, un directorio, que lo tenemos ya, lo que pasa es que ahora estamos desarrollando toda una herramienta para justamente poder asegurar que lo que la marca está contando es verdad. Y que si no tenemos una prueba real, ¿no? Ya sea un certificado, una muestra, lo que sea, de que eso es así, que no pueda publicarse en nuestra web que eso es así, ¿no? Que hay otras que, bueno, pues que lo hacen de otras maneras, ¿no? Pero nosotras intentamos dar como ese punto porque realmente creo que la trazabilidad y la transparencia es lo que, cuando tú tienes la información de toda la cadena de producción, de valor de tu cliente y también de qué pasa después, ¿no? ¿Qué tipo de políticas frente a los residuos textiles, los envía, pues como hemos visto hace unos días, ¿no? Que ha salido un informe de una organización muy potente que se llama Changing Markets y que nos decía que 300 millones de prendas llegan a Kenia. O sea, es espectacular, ¿no? ¿Y cómo afecta eso a esos países, ¿no? Pues yo creo que el tener la información nos empodera y eso es un poco lo que pretendemos, que la gente pueda tener información de las marcas que quieran estar con nosotras. A corto plazo, ¿qué es más urgente o qué es más crítico? ¿Legislación o educación, Gemma? Pues mira, es que yo te diría que todo. Economía, política, legislación, educación, porque cada vez que dices, no, pero es que hay que hacer esto, sí, pero es que es esto, sin lo otro no funciona. Es que al final yo creo es buscar que empecemos a trabajar más la mentalidad de las personas. Ayer era el Día del Consumidor y nosotros publicamos algo pues porque nos damos cuenta de cómo estamos siendo manipulados, ¿no? Como en esta película, ¿no? El dilema social de Netflix, ¿no? Que te lo describe claramente cómo nos manipulan, ¿no? Tenemos que empezar a cuestionar más y desde ese cuestionamiento, pues actuar con ética, ¿no? Con ética porque es que no hay otra manera de hacer las cosas. Claro, pero sin embargo existe la máxima de que la moda no es más que un reflejo de la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar primero? ¿La moda o la sociedad? Claro, buena pregunta. Es que la moda va a cambiar cuando ese reflejo sea otra cosa, ¿no? Yo creo que además justamente si la moda es reflejo de la sociedad, pues ahora te diría que es plástico, es poliéster. El 65% de las fibras que utilizamos ahora son sintéticas, ¿no? Entonces somos plástico. Fíjate qué horror decir eso, ¿no? Somos plástico, somos mucho más. O sea, tú no has nacido, el mensaje que se le transmite a las generaciones más jóvenes, compra a golpe de clic. Perdona, tú has venido a esta vida para hacer mucho más que comprar. ¿Sabes? No solamente has venido para desarrollarte, has venido para lograr cosas, has venido para ser lo que quieras ser, ¿no? Y lo que sea útil y has venido para relacionarte. Les estamos cortando, les individualizamos, no sé. A mí es que creo que como sociedad nos tenemos que reinventar y ser un reflejo diferente, porque además es que no son felices. Nuestros jóvenes se nos suicidan. Perdón que sea tan directa, pero es que es así. Pues, Es que es así. Y eso, sí, y no cuestionamos redes sociales, nos llega el metaverso y no lo cuestionamos. Hay que cuestionar las cosas. Y cada uno, pues como te decía, ¿no? Con ese cuestionamiento y la ética, decir que en mi nicho, en mi día a día, en mi granito de arena, ¿qué puedo hacer para que las cosas sean mejores, ¿no? Bueno, hay mensajes y datos bastante esperanzadores, ¿no? Datos como que, bueno, el 30% de los consumidores, digamos que ya empieza a valorar ese green premium, ¿no? El pagar más y hacer una compra y un consumo consciente, sabiendo lo que está apoyando, a qué marcas está apoyando, de una forma absolutamente consciente. Luego también hay datos como que el 60% de los consumidores ya es plenamente consciente de que tiene y empieza a consumir menos. Bueno, son datos como que dan una cierta esperanza, no solo para el sector de la moda, sino para otros sectores que también, obviamente, generan problemas y generan residuos y demás. Yo es que me he leído esta mañana otro informe. Otro informe en el que... Deduzco que es
contrario a lo que te acabo de decir. Sí, desafortunadamente, porque además es justamente de los Z, de la generación Z, y justamente decían que la sostenibilidad no les importa tanto, ¿vale? Y que compraban por precio, y es que tampoco igual podemos esperar otra cosa, porque en la edad en la que están, lo que están es, necesitan ser gregarios y aceptados. Entonces, bueno, pues igual no debemos esperar tampoco otra cosa. A ver, sí, yo creo que hay un movimiento, es que además, eh, igual que en la pandemia hubo un boom, ¿no? Porque de pronto empezamos a relacionar lo que estaba pasando ahí fuera con nuestra propia vida, ¿no? Yo creo que eso va a seguir pasando desafortunadamente porque las cosas, bueno, pues cada vez hay más desertificación, etcétera, etcétera. Entonces, y cada vez vamos a tener más noticias de esas características, ¿no? Entonces, eso va a seguir pasando, ¿no? Pero que es tan rápido, porque luego hay como una tendencia tan general a seguir comprando y está tan naturalizado, tan normalizado vivir de la manera que vivimos en el conjunto de la sociedad que todavía cuesta mucho porque, pues eso, porque no se cuestiona, porque tú enciendes o abres una red o enciendes la tele o no sé qué y los mensajes al final es compra, compra, compra. Y recordemos que la sostenibilidad no significa cambiar de un producto A a B, significa por cuestionármelo primero si realmente lo necesito. Y si realmente lo necesito, ese tipo de consumo, ¿cómo lo voy a hacer? En moda, por ejemplo, puedo alquilar, puedo comprar igual de segunda mano, puedo apoyar a emprendedores que están haciendo las cosas bien. ¿Cómo voy a hacer ese consumo? Y muchas maneras, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, porque muchas veces se tiene también como esa mentalidad de que sostenibilidad significa cambiar de consumir A a B. Y no, no es cierto. Hay otras etapas, ¿no? Como ahora estamos empezando a hablar de las 10 Rs, ¿no? Pues rechazar, una de las primeras es rechazar, es que no en la jerarquía de residuos, que no se produzca el residuo, rechazar que una prenda se convierta en un residuo. ¿Yo sé cómo se consigue? Pues ecodiseñando, más calidad, que no tenga una tendencia tan marcada, etcétera. Y cuento todo esto, ayer estuve en un desfile de moda y como el desfile era fantástico porque era artesanal, era atelier couture, era prendas muy bonitas, de artesanales y todo esto, pero la gente cómo iba vestida, dices, Dios mío, si es que, wow, tenemos trabajo. Hay mucho por hacer, ¿no? Llegas Sí, allí, pues, hay mucho por hacer. efectivamente. Bueno, hay quien dice también, Gemma, que estamos poniendo el foco en el lugar equivocado, que estamos poniendo el foco en las marcas, pero las marcas no son más que los inversores que hay detrás, que deberíamos poner el foco en los fondos de inversión, en las empresas de capital, en esos inversores que son al final los que dirigen las compañías. Porque, como digo, no hace mucho, tú estabas hablando de otro titular, pero llamo a Miquel. Después de pandemia justo dio uno de esos titulares en medios, el fast fashion ha muerto. Pero claro, ¿qué hay de realidad en todo esto, no? ¿Quién manda? ¿Manda el directivo o mandan los inversores que quieren su rentabilidad cada vez más? Mm. Pues mira, se entiende que con la taxonomía, con los criterios ESG, ¿vale? Que es un poco la tendencia que está viniendo dentro de los temas de economía, todo esto va a cambiar y parece que se empiezan a exigir ciertos criterios. El tema es que cuando en una taxonomía, ¿no? Pues te meten de temas verdes, ¿no? Te meten los combustibles fósiles y luego te lo venden como algo transitorio, pero tú dices, ¿os estáis quedando con nosotros o qué? ¿Sabes? Entonces, bueno, yo lo que no entiendo, y esto ya te digo, esto es mi pregunta, yo siempre digo, esta gente o tiene ya localizado otro planeta, ¿vale? Para irse a vivir cuando aquí ya no se pueda, o si no, yo no lo entiendo. Y he ido a charlas de astronomía para ver si había algún planeta al que se pudiera llegar rápidamente y tal, y parece ser que no. Así es que yo, honestamente, no lo entiendo. Yo no sé qué hay en la mente de estas personas, porque al final, ¿no? Mira, el otro día escuchaba en una charla, ¿no? Una persona muy importante, Pilar Gómez Acebo, ¿no? Y decía que estábamos gobernadas por psicópatas. Y digo, pues es que igual esa es la razón.
Igual es la razón por qué las cosas no avanzan. Pues igual tenemos que empezar a decir a los psicópatas, oye, tú ya has hecho tu trabajo, déjanos ahora hacer el nuestro. Y empezar, dejar esa comodidad inconfortable, ¿no? Esa zona de confort inconfortable y empezar a levantarnos y decir, oye, que no, que esto no va así. Y que el dinero, como yo te decía antes, no es el único criterio y no lo puede todo. Pero claro, para eso tenemos que desmontar mitos. Bueno, pero es que incluso hablando de dinero, también hay una corriente, y es un poco el movimiento que está habiendo desde Europa, con todo lo que tiene que ver con los Next Generation, los fondos, y esta transición a todos los niveles, no solo la energética, sino también la industrial, la fabricación, consumo, que lo que están diciendo es algo muy, muy alentador. Es decir, Sí. si dejamos de esta industria, este consumo voraz y nos vamos hacia algo mucho más regenerativo, vamos a generar mucho dinero, muchos puestos de trabajo. ¿Por qué no fomentar esa línea y no ser tan negativos? Totalmente de acuerdo. El problema que yo veo es que para llegar a esos fondos se necesita, o sea, hay una burocracia detrás impresionante y unas estructuras. Mira, yo te voy a contar, yo trabajo mucho con el País Vasco, ¿vale? Y me contaba una emprendedora, su día a día yendo a negociar pues eso, con inversores, con subvenciones, con no sé qué. Es terrible. Entonces, y esta es una persona, te estoy hablando en concreto de una persona que es de las emprendedoras más inteligentes y que sabe más de las que yo me he encontrado. Entonces, si estamos poniendo barreras en temas de burocracia para acceder a esos fondos para que no se dé la innovación, es que no vamos a transformarlo. Es que ese claim es muy chulo, es muy bonito, pero ese claim se tiene que transformar en protocolos reales para que la gente que está haciendo las cosas bien llegue a poder hacerlas bien y a escalar los proyectos, etcétera, ¿no? Es un poco la visión. Déjame compartirte, no sé si lo has visto, pero hace muy pocos días, yo me confieso, quiero decir que no lo digo por ninguna tendencia política, pero es que estaban entrevistando al exministro que estuvo muy poquito, Maxim Huertas, creo que es, no quiero equivocarme porque... y bueno, este señor se ha ido a su pueblo y ha montado una librería. Ay, sí, me ha encantado, sí. Sí, y contaba a mí ministro, o sea, ser ministro me supuso una llamada. Montar la librería, poco menos que le había costado un riñón, ¿no? Al hilo, y esa es una realidad. Esa es una realidad. Tal cual. Y que la mantenga, que lo difícil no es montarla. Que hagamos negocios que sean rentables y sostenibles en el tiempo. Yo ahora mismo, con todo esto, con la inflación, tal, la incertidumbre, estoy viendo caer a muchas marcas pequeñas. Y dices, qué tristeza, ¿sabes? Porque es gente que está poniendo lo mejor de sí a los autónomos. La cantidad de impuestos. Y luego los paraísos fiscales, ¿no? O sea, es que dices, vamos a ver, el mundo, si lo queremos cambiar, tiene que ser un poco más equitativo y equilibrado en todos los sentidos, porque es que si no, no llegamos. Y tiene que haber más oportunidades, no solamente, por eso te digo que tenemos que empezar a romper mitos, tenemos que empezar a poner como ahí a gente que igual no es tan conocida o que no tal, pero que igual lo que hace en su día a día es maravilloso y es fantástico, ¿no? Porque como esa librería, ¿no? Eso nos hemos enterado porque este señor tal, pero ¿cuántas librerías hay? ¿O cuántos miles de proyectos hay de esos que realmente transforman? Es que hay muchos. Y esos son los que deberíamos empezar a admirar, no solo aquellos que consiguen tanto dinero, porque cuando tú consigues tanto dinero, ¿no? Yo leía una vez por ahí una frase de Amalio Rey, decía, nadie se hace obscenamente rico haciendo las cosas bien. Cierto. Pues eso. Al hilo de lo que acabas de comentar, ¿no? Hay que hacer un mundo más justo, más equitativo. Una de las palabras mágicas, y tú lo habrás escuchado mucho, es la de relocalizar. Tenemos que relocalizar. Pero la realidad ahora es bien diferente, porque, y es algo que han reconocido, si te digo, creo que todos los protagonistas directivos de marcas de moda, no se puede relocalizar. Nos hemos cargado una industria, no tenemos la industria, no tenemos la innovación, no tenemos la tecnología y lo peor de todo, no hay personas que sepan hacer lo que se está haciendo en otros países porque hace 30 años que ya no lo hacemos aquí, porque lo desmontamos en su momento porque era más fácil fabricar en otros países. Entonces,
¿Qué es lo que contáis vosotros? ¿Qué solución tiene esto? ¿Hay que esperar 10 años para volver otra vez a levantar toda esta infraestructura para que podamos generar esa riqueza local? Jo, pregunta del millón, ¿eh? Pregunta fácil. Mira, es que yo también te diría, yo soy una fan de la naturaleza. ¿Cómo se organiza la naturaleza? La naturaleza se organiza en redes colaborativas. Y a nivel, por ejemplo, de moda, es que yo no entiendo, o sea, lo primero es que no necesitamos, y lo siento, pero lo creo así y lo mantengo, no necesitamos un modelo tan grande. Todos y todas tenemos los armarios llenos de ropa que no nos ponemos, ¿vale? Eso para empezar. Entonces, ¿cómo se puede hacer esa relocalización? Pues es que igual tenemos que empezar a reinventar también la manera en que hacemos las cosas. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con Olga, ¿no? Una consultora que nos habla de cómo se tendrían que reorganizar los talleres para hacer producciones a la demanda, por ejemplo. Si es que tenemos de todo, la gente compra por ocio, por vicio, ¿sabes? Porque sale, como es barato, está ahí, es asequible, me lo cojo y me lo llevo. Y no está pensando en todo lo que está haciendo. Y obviamente yo no tengo todas las soluciones y el que diga que tiene todas, lo siento mucho, pero está mintiendo, porque estamos hablando de problemas gordísimos, porque todo está interrelacionado. Y yo soy súper consciente de que si no compramos igual una prenda, hay personas en el otro lado del mundo que no tienen un trabajo, pero cuestionemos ese trabajo. Sabemos que, por ejemplo, y esto además lo dicen por los ODS, que la mayor parte de gente que trabaja en este tipo de trabajos es pobre, no tiene para llegar a fin de mes, no está cobrando un salario digno, pero que no me cuentes. Entonces, claro, sí, es verdad, no va a tener su trabajo, pero es que igual estoy dejando la oportunidad de que se creen buenos trabajos en el otro lado del mundo también, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que creo es que, lo que te digo, el sector tiene que, todas estas innovaciones, lo que te digo, poder llegar a esos fondos. Mira, hay un chico en Tenerife que está haciendo una materia con subproductos de las palmeras de allí, ¿vale? Ese chaval, si realmente está resolviendo, porque además yo tuve la suerte de conocerlo y hacer una mentoría con él y tal, si ese chaval está haciendo algo que merece la pena y qué tal, es que hay que ayudarle. No ponerle trabas burocráticas, lo que sea, y no hacerle luego pagar. Yo trabajo 4 o 5 meses al año para pagar mis impuestos. ¿Cómo es posible eso? Que gente que está aportando en positivo tengamos que estar sosteniendo, mientras que el que no, ¿sabes? Es que entonces, y lo que hay que hacer es eso, que ese chaval tenga su subvención, que ese chaval pueda empezar a hacer las cosas bien, que no tenga que pagar esos impuestos para que no tenga esas cargas, que no tenga que Pueda sostener. investigar, en definitiva, que pueda investigar con la tranquilidad de no mirar su cuenta corriente para llegar al día 20, ¿no? Exacto. Efectivamente. Y eso es lo que también tiene que mirarse, porque claro, con razón nadie quiere emprender. Bueno, Y si no emprendemos. lo que sí que está ocurriendo, ya lo ves en muchos titulares, en muchas noticias del sector, es que las grandes están empezando a comprar a las pequeñas, sobre todo a las startups, las tecnológicas, todas las empresas de innovación que pueden aportar algo al sector o a su cadena de valor. Entonces, como no hay esa financiación pública, están, digamos, agregando a todos estos pequeños a sus grandes estructuras. No sé si esto lo valoras como algo positivo o como algo... Pues depende de qué empresa, depende de qué startup, depende de cuál es el objetivo de esa startup. A ver, para mí, por ejemplo, yo sí que veo en esa red que te comento, ¿no? Y con, pues yo qué sé, empresas como el Corte Inglés, ¿no? Que al final son un hub de empresas. Pues imagínate si en ese hub de empresas hubiera muchas de estas características. Pues transformabas mucho, porque el Corte Inglés es una potencia a nivel de empleo, ¿no? En España, por ejemplo, ¿no? U otras, ¿no? Entonces sí, o sea, claro, puede ser interesante, pero depende de qué estemos comprando, qué se está haciendo. No todas las startups nacen con la idea de aportar al mundo. Hay muchas que nacen con la idea de vender y de hacerse ricas. No quiero hacer publicidad, pero seguro que has visto una de las últimas campañas de la marca de Adolfo Domínguez, esa campaña de Yo soy viejo, además liderada por Adriana Domínguez, donde lo que reivindican es eso, es el consumir menos prendas que duran 30 años. Esto te da, supongo que te da esperanzas, ¿no? A ti que estás ahí en la lucha.
Sí, yo creo que sí, porque es verdad que son, y además, o sea, al final, todos los canales son válidos, ¿no? Si tú eres coherente con lo que estás, y en ese caso, en ese sentido, creo que sí, que Adolfo Domínguez siempre ha sido una marca que ha buscado la calidad, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, Adolfo Domínguez llega a un colectivo que ese mensaje le puede llegar más fácilmente, ¿no? Entonces, quiero decir, ya una persona más madura que no gasta tanto en comprarse lo último, tal, no es quizás donde está el grueso del problema, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo creo que todo lo que pueda realmente sumar en la dirección adecuada, pues por supuesto es fantástico. No quiero abrir ese melón porque necesitaríamos 3 programas, ¿no? Porque hay muchos, digamos, vamos a decir así, muchos integrantes del sector de la moda y en especial de la moda más rápida que siguen defendiendo que el fast fashion es una forma de democratizar con precios más bajos, más baratos, tal. De ahí un poco también relacionado con lo que decías de la generación Z, que no tiene nada que ver con los millennials, que son los que realmente están intentando transformar el mundo. Ahora digo, es un melón que casi mejor que no lo abrimos, porque si lo abrimos podemos estar aquí otras 3 horas. Circularidad, para ir terminando, circularidad, ¿lo ves realmente como una solución de futuro? Circularidad, regeneración, a corto o medio plazo, ¿cómo Hmm. eres de optimista? A ver, cuando se trata de economía circular, de verdad, ¿vale? La economía circular de verdad se basa en 3 pilares: alargar la vida de los productos, evitar contaminación y regenerar los ecosistemas, ¿vale? Si convertimos la circularidad solo en la economía del reciclaje, que es un poco lo que se está haciendo, tú puedes estar reciclando cosas. Si tú has hecho un producto, perdón, malo, en principio, es decir, que tiene sustancias tóxicas, tal, ¿no? Y te pasa la vida reciclándolo, eso no es circularidad, porque la parte de contaminación no la estás cubriendo. Perdón. Pero vamos, yo sí que creo que la circularidad nos puede traer, ya por lo menos ha traído al debate la idea de que no podemos seguir produciendo cosas que terminen en vertedero, ¿no? Tenemos que empezar a mirar nuestros vertederos, aquí en Madrid, Valdemín Gómez, ¿no? Y decir que no son infinitos, mirar lo que hay ahí. Y que eso tiene unas consecuencias medioambientales, porque eso cuando se descompone está incidiendo en el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí que veo positivo eso. Ahora sí, lo que comentamos, yo creo que tenemos que ser más proactivos, y para mí la proactividad tiene que ver con la regeneración, ¿no? Empezar a entender cómo funcionan de verdad la naturaleza, que seamos, pues eso, que miremos, ¿no? Cómo trabaja la naturaleza, cómo actúan las cosas, y que la empecemos a copiar, ¿no? En vez de ir contra ella, que realmente es lo que hemos hecho, ¿sabes? De decir, tú vas así, pues nosotros somos tan guays y nos creemos tan guays que vamos a hacerlo de la manera que creemos, ¿no? No, es que al final, cuando decimos vamos a salvar el planeta, eso es muy infantil, porque realmente el planeta va a seguir sin nosotros. De lo que se trata es de salvarnos nosotros. Y eso lo vamos a conseguir si miramos, ¿no? Y si observamos y decimos, vale, ¿cómo se interrelacionan las cosas, ¿no? Porque es importante la biodiversidad. Y para mí la clave en ese sentido es la regeneración. Y la buena noticia de todo esto es que cuando tú empiezas a poner el foco, ¿no? En solamente ayudarla un poquito, si es que tira sola. Basta mirar las imágenes, pues eso, de cuando ha habido pues, desastres nucleares y tal, ¿no? Cuando ves las imágenes, pues 10 años después, ves que ha arrasado la naturaleza por encima, ¿no? Y está todo cubierto y tal. Sí que la naturaleza... Lo vimos justo después del confinamiento. Vimos parques, vimos animales, vimos... O sea, que tampoco hay que ver un desastre, simplemente hay que dejar que la naturaleza siga su curso, ni Tal más ni cual, menos. tal cual. Ahora sí, para ir finalizando, sellos sí, sellos no. Tenemos ahí un movimiento B Corp Hmm. que es como he hecho esta pregunta prácticamente a todos los invitados y hay una relación ahí amor-odio, ¿no? En algunos casos. A ver, sellos sí, Así que sellos no. mójate, Gemma, por favor. Nada de respuesta políticamente correcta.
Sí, sí, ya me he mojado yo también en redes. A mí me van a crujir un día, pero bueno, es que yo creo que tenemos que decir las cosas como son, ¿vale? A ver, yo estoy a favor de aquellos sellos que realmente aseguran cosas, ¿vale? Es decir, que tienen una credibilidad. Por ejemplo, tú coges un sello GOTS, que es el de algodón orgánico, incluso con sus fallos, porque no es lo mismo un GOTS certificado en India que un GOTS certificado en Austria, tal. Incluso con los fallos que puedan tener, que obviamente los tienen. Pero me está certificando una cosa, pues yo que sé, que el algodón es orgánico, que no tiene formaldehídos, que no, una serie de cosas, ¿vale? Y yo sé los criterios básicos. Yo cojo una certificación como B Corp y veo que está Danone y veo que Danone está como señalado en un informe de Changing Markets como una de las empresas, junto con otras 9, que contamina tanto como un país. ¿No? Son 10 empresas que contaminan como un país. Y ahí se me cruzan las neuronas. Digo, vamos a ver, ¿cómo puedes tener una certificación y cómo puedes estar señalado con el dedo en este informe? ¿No? Entonces, y luego te dicen desde B Corp que es un progreso, pero es que tiene la certificación hace 10 años. Yo conozco B Corp desde que empezaron a introducirla aquí en las primeras charlas, ¿vale? Es que la certificación tiene hace 10 años y no ha mejorado. Eso no es un progreso. Entonces, certificaciones yo creo que son una ayuda porque te dan como unos indicadores, ¿no? Cuando realmente los tienen, son una mejora, pero eso no nos quita del trabajo que tenemos que hacer como empresas, ¿no? De remangarnos, ¿no? Y de empezar a tener esa trazabilidad y esa transparencia directa, ¿no? Más allá de la certificación. ¿No? La certificación yo creo que en algún tiempo habrá algún tipo de sistema con el pasaporte digital de producto, por ejemplo, ¿no? Que se va a transformar. No sé cómo, pero se van a transformar. Y yo lo que creo realmente es que las empresas se tienen que empoderar y tienen que empezar a tener claras cuáles son sus cadenas de suministro, cómo funcionan, pues con una serie de indicadores de impacto medioambiental, social. Y a raíz de ahí, ¿sabes? O sea, estar más empoderadas y además hacerlo con alegría y con ilusión, porque es por el bien común, o sea, es por un bienestar, ¿no? Social para también, por lo que digo, porque esas empresas, ¿no? Las empresas no son entes, las empresas están compuestas de personas y esas personas tienen hijos e hijas, ¿no? Bueno, pues es con alegría, con motivación, con vamos allá, porque es que lo tenemos que hacer, pues vamos a hacerlo bien. Bueno, las dos últimas son comunes para todos los invitados. La penúltima no es una pregunta, más bien es ¿cuál es tu deseo para el sector más deseable? Ay, pues mira, que facilitemos un poco las cosas a la gente que quiera hacerlo bien. Mira, eso va a ser. Porque yo veo, es que diariamente estoy en contacto con gente maravillosa que está poniendo su granito de arena, su esfuerzo diario, y te puedo asegurar que es mucho esfuerzo, y creo que se nos pone, incluso me voy a meter yo ahí, más trabas que facilidades. Y te puedo decir esto, pues yo de primera mano te podría contar 1000 anécdotas que no voy a contar porque no tal, pero te podría contar 1000 anécdotas que digo, jolines, yo flipo, estás intentando poner un granito de arena y todos son como, ¿sabes? Complicaciones, tal. Quedamos con el ejemplo de la librería. Sí, sí, sí. Pues eso, ¿sabes? O sea, que faciliten las cosas realmente. Oye, y que no todo, no quiero meter todo en el mismo saco. Yo ya te digo que trabajo mucho con el norte y joder, veo cosas maravillosas, ¿vale? No, o sea, no se puede meter todo en el mismo caso, en el mismo saco. Pero en general, en genérico, hacer las cosas más fáciles, ¿sabes? Porque realmente hay... luego además en España luego tenemos a veces como un complejo que yo analizando un poco y metiéndome en temas históricos últimamente, creo que nos viene un poco de este mundo anglosajón que nos ha querido, le viene muy bien que tengamos complejo. Pero mira, no sé si lo sabes, que el índice mayor de personas con altas capacidades lo ostenta en Europa, lo ostenta España junto con Italia. Hemos sido creativos. Cuando hemos colonizado, hemos puesto universidades, nos hemos casado con las personas de allí. De hecho, la capital de España se la querían llevar a México, ¿vale? Mientras que otros países tal. Y que conste que no es... yo ni soy apolítica, ni globalista, ni antiglobalista. Yo solamente sentido común. Que nos creamos que somos creativos, que tenemos talento, que hay muchísima gente buenísima queriendo hacer las cosas. Pues que les ayudemos y que les empoderemos, ¿no? Que de eso se trata ser una sociedad. Y
y de trabajar en colectivo. Y tenemos que trabajar en colectivo, porque si no de otra. En nuestra casa, comprando online, que no hemos hablado de consumo local, eso es otro tema. Desde nuestra casa, comprando online, no solucionamos esto. Bueno, es verdad que hay estadísticas, ya te digo que es por no abrir todos los melones, porque si no, esto sería muy, muy largo, ¿no? Y soy yo quien no quiere abusar de tu confianza. Pero efectivamente hay estadísticas, hay índices que ya demuestran que cuando compras online, el porcentaje de productos que tienes a menos de X metros y que no lo hacemos. Es decir, pero cada uno de esos temas, cuando hablamos de circularidad, daría para cinco podcasts. Total. Amplísimo. Es amplísimo. También se trata un poco de sintetizar y de dar una visión como muy, muy personal de hacia dónde pueden ir las cosas y hacia dónde deberían ir. Pero no desde una perspectiva corporativa, ¿sabes? Sino que lo que nosotros estamos pidiendo y a lo que estamos invitando a todos los protagonistas es para que compartan esa visión como mucho más humanista, ¿no? Incluida algunos directivos de grandes marcas que, bueno, que se les puede cuestionar desde el punto de vista empresarial, etcétera. Pero detrás está una persona que también intenta cambiar las cosas. Y ese yo creo que es el mensaje con el que nos queremos quedar y el más optimista. Totalmente. Y ahora sí, no te libras de la última, que es común, así que es común para todos. ¿Quién no puede faltar a este podcast? ¿A quién tenemos que invitar? Una, dos, tres personas que para ti sean fundamentales. Vale, solamente una cosita, y esto que decías de las empresas, porque también quiero decirlo. Yo soy consciente muchas veces de los desafíos que afrontan las empresas, y trabajo con ellas y conozco a muchas y también soy consciente de eso. No quiero que quede... Y conozco a gente que está intraemprendiendo dentro de las empresas, o sea, que no solamente el mundo emprendedor, que luego también hay gente maravillosa intentando poner su granito dentro de las grandes empresas, ¿vale? Eso que quede claro, porque también tengo muchos amigos y no quiero que se crean ahí que no pienso en ellos. Bueno, por eso estamos dando el mensaje como más optimista. Cuando nos pidieron desde Jet Fashion Technology que creáramos un observatorio del presente y el futuro de la moda, lo que teníamos claro es que queríamos esa versión, bueno, pues muy, muy personal y sobre todo la más optimista, porque incluso marcas que están intentando transformar, a veces hasta las propias marcas tienen la resistencia de su propio mercado. Muchas veces son el precio, los cambios, el no ofertas, no descuentos, no Black Friday, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que entender que todo lleva una transición, pero lo más importante es tener esa voluntad y, como tú has dicho continuamente en esta maravillosa entrevista que estoy disfrutando mucho, es tener claro cuáles son nuestras limitaciones y trabajar en esa línea. Esto no es infinito. ¿Vale? Efectivamente, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues mira, dicho esto, yo os diría que tenéis que entrevistar sin lugar a dudas a May López, que es presidenta de la Asociación de Empresas para la Movilidad Sostenible, por ejemplo, una super crack que ha creado el sello Entrega Sostenible, ahora que hablamos del comercio online, esa puede ser una. Igor y Belén, de la Asociación Ecotextil, ¿vale? Que trabajan mucho tema de residuos y me parece que es otro tema súper importante, el residuo textil aquí en España. ¿Quién más? Ethel El Jarrat, que es científica del CSIC. No, yo no te voy a... Mis iconos no son iconos tanto de moda, sino gente que nos ayude a ampliar un poco la perspectiva. Sí. Y bueno, pues Ethel El Jarrat tiene todo un estudio hecho en temas de sustancias químicas tóxicas, y quizás también a Sara del Río de Greenpeace, que también es muy buena en ese tema. Por decirte así a cuatro, o Fernando Valladares, que es uno de los divulgadores mayores del CSIC también, y que también es uno de esas que nos contextualiza muy bien, ¿no? Porque es necesario cambiar el modelo y que avancemos como sociedad a otro modelo, ¿no? Yo creo que serían mis elecciones por ahora, y seguro, y se me escapan 500 millones de personas que son maravillosas, pero bueno, por decir las que me he venido primero. Sí, porque hay que dejar claro que hay mucha gente maravillosa que está haciendo las cosas muy bien y que está trabajando cada día para crear un mundo mejor. Gemma, no te quepa ninguna duda de que les vamos a invitar a todos, vamos a contactar con ellos y en algunos casos incluso igual te necesitaremos de cómplice. Pero bueno, eso ya lo hablaremos. Yo soy una cómplice nata, o sea que no os preocupéis. Sobre todo para dar visión a estas personas que trascienden más allá de lo que, como tú bien has dicho,
conocemos como el consumo y la moda y las compras, bueno, porque es la idea. Emma, ha sido un auténtico placer, un regalazo tenerte aquí, que sabemos que ha sido muy complicado porque tienes una agenda bastante ajetreada, sí, últimamente sí. Por lo cual te lo agradecemos doblemente. Te deseamos mucho éxito en el proyecto, en Slow Fashion Nest. Esperemos que crezca mucho y que sigas haciendo una gran comunidad, divulgando y formando. Así que gracias. En nombre de todos. Pues muchas gracias a vosotros por interesaros también, porque al final nosotras pues podemos hacer nuestro trabajo, y cuando digo nosotras digo pues esas millones de personas, ¿no?, que están haciendo las cosas bien, pero si no tenemos altavoces, si no llegamos, no trascendemos un poco nuestro día a día, pues esto no llega. Entonces, gracias también pues por ayudarnos a transmitir las cosas. Lo compartiremos encantados. Un abrazo y muchas gracias. Pues nada, vosotros, muchas gracias. Un abrazo.